Cada 24 horas, para que nos hagamos una idea, el equivalente a un avión comercial entero aterriza en Miami. Y el tema es que sus pasajeros deciden no marcharse jamás. Ya, es una imagen muy potente. Totalmente. Bueno, hola a todo el mundo. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un documento estratégico bastante revelador. Y demuestra que la ciudad de Las Palmeras, la de las vacaciones, se ha convertido básicamente en una auténtica fortaleza financiera. Un bastión de hormigón diseñado para absorber crisis globales. Ahorita mismo, en mayo de 2026, hay un fenómeno global bastante contraintuitivo ocurriendo literal frente a nuestros ojos. Sí, de esos que te rompen un poco la cabeza cuando los analizas. O sea, si uno enciende las noticias, el panorama está dominado por puro ruido geopolítico. Que si la inflación persistente, la devaluación de las monedas y pues un pesimismo generalizado sobre la economía. Claro, el famoso pánico financiero. Exacto. Pero en medio de todo este aparente caos, hay un flujo masivo de capital saliendo de esas economías turbulentas. Y fíjate, no es para comprar oro, ni para esconderse en bonos del tesoro, sino para comprar metros cuadrados de concreto en el sur de Florida. Sí, es una realidad paralela fascinante que desafía por completo, digamos, el sentido común básico de qué hacer en una crisis. Totalmente. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué exactamente uno de los mercados inmobiliarios más comentados del mundo sigue rompiendo récords históricos, mientras otras regiones, pues, se estancan? Pues mira, esa es la paradoja que define la economía de esta década. Es súper interesante porque te obliga a separar el sentimiento a corto plazo, o sea, ese miedo que te generan los titulares de las noticias diarias, de los fundamentos macroeconómicos a largo plazo. Ajá, los cimientos reales, ¿no? Exacto. Lo que estamos presenciando en el sur de Florida no es una anomalía emocional, sino una reestructuración de dónde y cómo se protege el patrimonio a nivel global. El capital, y esto es una regla de oro, siempre busca el camino de menor resistencia y de mayor seguridad. Y ahorita ese camino conduce directamente hacia allá. Y precisamente para entender la mecánica de todo ese flujo de dinero, hoy vamos a diseccionar un documento analítico súper exhaustivo titulado Un Miami. El objetivo de esta exploración a fondo es decodificar las fuerzas detrás de este mercado. Y entender por qué los autores del informe insisten muchísimo en que esto no es una burbuja especulativa, sino un refugio estructural. 100%, porque descifrar este mecanismo es fundamental para cualquiera que busque proteger su capital a largo plazo, sin importar en qué país genere sus ingresos. Así que, pues vamos a desempacar esto desde la base. El reporte es muy enfático en que todo comienza con la demografía. Sí, de hecho establece la demografía como el motor principal. Y trae una estadística sobre el crecimiento de población que resulta, explosiva, por decirlo menos. Es asombrosa. Los datos duros que presenta el documento detallan que para este momento de 2026, el condado de Miami-Dade experimentó un crecimiento poblacional sostenido del 2.3% interanual. 2.3%. O sea, para ponerlo en contexto, para quienes nos escuchan, el promedio a nivel nacional en Estados Unidos históricamente ronda apenas el 1%. E incluso menos en años recientes, ¿sí? O sea, estamos hablando de más del doble del ritmo nacional. Y ojo, porque no es un comportamiento aislado de un solo condado. Sus vecinos inmediatos operan literal con la misma intensidad. Broward reporta un crecimiento del 1.7% y Palm Beach un 1.6%. Es un volumen migratorio que redefine por completo la escala de la región. Haz de cuenta que es como intentar encontrar asiento en un estadio que, por alguna razón inexplicable, nunca deja de llenarse. Las puertas están abiertas y la gente sigue y sigue entrando. Es una buena analogía. De hecho, el texto hace una equivalencia brutal para ilustrar ese 2.3%. Menciona que, en promedio, están llegando 155 personas nuevas cada día únicamente a Miami-Dade. ¿Diarias? ¿155 personas diarias? Es una locura. Pero a ver, aquí hay algo que genera duda, y yo quiero ponerme un poco escéptica. La historia está llena de ciudades que crecieron rapidísimo por un auge temporal, tipo una fiebre del oro o un boom petrolero, y luego se desinflaron dramáticamente. Dejando a todo mundo en la ruina, claro. Exacto. Entonces, ¿por qué el documento argumenta que este crecimiento físico de población en Florida sí es una garantía para las inversiones a largo plazo? Esa distinción que haces es vital. La diferencia radica totalmente en la naturaleza de la demanda. A ver, un mercado especulativo se basa en inversionistas que compran activos con la única esperanza de venderlos más caros en un par de meses. El clásico juego de las sillas musicales. Exactamente. Pero lo que el reporte Un Miami identifica en Florida es una demanda estructural pura. Esas 155 personas diarias no son especuladores, son familias, son profesionales, empresas que están reubicando sus centros de vida y sus operaciones. O sea, gente que necesita un techo real donde dormir. Sí, necesitan una casa, necesitan inscribir a sus hijos en las escuelas, van al súper, utilizan los hospitales. Esta presión física y tangible sobre la infraestructura y el inventario de vivienda que ya existe crea un piso de valor muy, muy sólido. Claro, el mercado no depende de cuántos likes tenga un proyecto en Instagram o de una moda pasajera, sino de la biología básica de tener que habitar un espacio.
Así de simple, la vivienda es una necesidad humana ineludible. Y, además, hay que entender qué está impulsando esta migración interna dentro de Estados Unidos. Ajá, ¿de dónde viene toda esta gente? El análisis subraya que gran parte del flujo proviene de estados con una carga fiscal altísima, como Nueva York o California. Como Florida no tiene impuestos sobre la renta estatal, pues esto atrae una transferencia de riqueza masiva. Ah, claro, las corporaciones moviendo sus sedes por eficiencia fiscal. Exacto. Y cuando estos grandes fondos y corporaciones se mudan al sur de Florida, traen consigo miles de empleos de alta remuneración. Esa fuerza laboral de alto poder adquisitivo es lo que consolida el valor de la propiedad. Porque te garantiza que siempre va a haber un inquilino o un comprador final con la capacidad de pagar esos precios, ¿no? 100%. Es demanda real con dinero real. Pues ese argumento tiene muchísimo sentido. El motor demográfico interno no es solo volumen, sino calidad adquisitiva. Pero fíjate, el análisis no se detiene en la migración interna. Hace una transición súper interesante hacia el segundo gran pilar, que es el capital internacional. Uy, sí, ese es el imán. El documento sugiere que esta estabilidad local genera confianza y atrae avalanchas de dinero extranjero. ¿Qué tan profunda es la dependencia de este capital foráneo allá? Pues mira, la influencia es dominante, literal define la resiliencia del mercado. Los datos revelan que Florida captura el 20% de todo el mercado nacional de compradores extranjeros en Estados Unidos. O sea, de cada $5 que entran de fuera para bienes raíces a nivel país, uno se va directito a Florida. Directito. Y la concentración es todavía más dramática si hacemos un acercamiento. Dentro de la propia Florida, el área de Miami y Fort Lauderdale acapara un asombroso 49% de ese mercado internacional. La mitad. La mitad de todo el dinero foráneo que entra al Estado se queda en esa franja costera. Es de locos. Sí, y el texto menciona que este capital fluye desde 49 países distintos, pero hace un énfasis enorme en naciones de la región. Sí, vi que destaca a Argentina, Colombia, Brasil, Canadá, Venezuela y, por supuesto, México. Exacto. Ahora, siendo muy analítica y jugando un poco al abogado del diablo, aquí a mí me surge una contradicción lógica. A ver, dime. Al principio hablábamos de que hay guerras, ruido geopolítico y crisis en varias de estas naciones que acabas de mencionar. La reacción instintiva ante el pánico económico, o sea, lo que haría cualquier persona, es el conservadurismo extremo. Liquidar todo y guardar el efectivo. Sí, mantener el dinero cerca, bajo el colchón, para cualquier emergencia. ¿Por qué alguien se tomaría la tremenda molestia legal y logística de sacar su capital, cruzar fronteras y atarlo a un bloque de concreto en Miami? Suenas que es el peor momento para comprarte una casa de vacaciones de lujo. Pues es que esa es la trampa del sentido común cuando no analizas la macroeconomía, ¿sabes? Esta migración de capital no tiene absolutamente nada que ver con el turismo. No es para ir a la playa. Cero. De hecho, el informe es tajante en esto. Se trata de una estrategia de supervivencia financiera, tanto para corporaciones como para familias. Analiza la mecánica de esas economías. A ver. Si dejas tu dinero líquido en una cuenta bancaria en un país con inflación altísima o una volatilidad cambiaria constante, tu dinero pierde poder adquisitivo todos los días. Ese supuesto conservadurismo de guardarlo bajo el colchón es, literal, garantizar que vas a perder patrimonio. Claro, entiendo. Básicamente, el colchón se está incendiando lentamente por culpa de la inflación local. Exactamente, esa es la imagen. Al sacar el capital y meterlo en bienes raíces en Florida, creas un escudo de protección múltiple. Primero, dolarizas tu patrimonio, lo cual te protege de la devaluación de tu moneda local. El texto usa una frase buenísima. Dice que el dinero no se devalúa en dólares. Me encanta esa frase. Y segundo, al estacionarlo en un activo tangible, en un mercado que, como ya vimos, recibe a 155 personas diarias, pues tu capital no solo está seguro, sino que gana plusvalía. O sea, transformas el riesgo cambiario de tu país en una apreciación respaldada por la economía más fuerte de Estados Unidos. Exacto. Es una jugada maestra. Pues es un replanteamiento total, la verdad. No están comprando lujo por capricho, están comprando una bóveda antidevaluación. Y encima, una bóveda que te genera rendimientos porque hay una fila interminable de personas buscando rentarla. Esa es la clave. Pero a ver, si la teoría es tan sólida, la práctica allá afuera debe ser un campo de batalla. Si corporaciones de Nueva York y familias de toda América Latina reconocen a Miami como el refugio definitivo, ¿cómo están los precios hoy, en mayo de 2026? Porque esa puerta de entrada debe estar súper saturada. Totalmente saturada. Y los números del mercado actual te lo confirman. El documento nos da una foto muy clara de enero a mayo de 2026. Muestra precios con una solidez que literal desafía las tasas de interés nacionales. ¿De cuánto estamos hablando? El precio medio de una propiedad en Miami-Dade alcanzó los $699,990. Y agárrate, el sector de lujo, que son propiedades de más de $1 millón, tuvo un crecimiento en ventas superior al 21% interanual. ¿Más de un 21% de aumento en ventas de lujo en un solo año? ¡Wow! Eso es un auge absoluto. Y todo esto ocurre con una crisis de inventario brutal. Claro, eso iba a decir. Te plantea un problema gravísimo si quieres entrar hoy al mercado.
Si hay tanta demanda y los precios suben así, la gente debe estar peleándose a muerte por las llaves de lo poco que hay. Literalmente, el análisis subraya que el inventario de propiedades en el mercado secundario, o sea, casas y depas ya construidos, sigue por debajo de los niveles de antes de la pandemia. Es la tormenta perfecta. Demanda masiva, extranjeros pagando en efectivo y muy pocas propiedades. Exacto. Ok, entonces, aquí la situación requiere una estrategia real. Porque si alguien que nos escucha entiende que necesita refugiar su capital, pero se topa con precios récord y rivales que llegan con maletas de efectivo, la reacción natural es la parálisis. Dices, pues ya me quedé fuera. Sí, parece imposible competir. Pero el texto presenta lo que es la tesis central de todo este documento. Menciona la vía de la preconstrucción y la llama el atajo inteligente. A ver, explícanos esto. ¿Por qué la preconstrucción te salva de esta guerra en el mercado existente? Porque cambia por completo las reglas del juego y sobre todo el marco temporal de tu inversión. Si te vas al mercado secundario, estás compitiendo por el presente. El inventario ahí es escaso y la lucha es hostil. Sí, ofreciendo más dinero por arriba del precio de lista y todo eso. Tal cual. Pero la preconstrucción te permite saltarte esa pelea por completo porque inviertes en el futuro del mercado. No te estás peleando con 10 personas por un departamento usado. Estás apartando una posición en un proyecto antes de que exista físicamente. Entiendo. O sea, el documento argumenta que en un mercado así, la preconstrucción es la herramienta para asegurar plusvalía desde la etapa de cimientos. Exacto. Accedes a precios que el mercado secundario ya dejó muy atrás. Pero a ver, hay que ser súper rigurosos con esto. Comprar sobre planos, o sea, meterle dinero a algo que hoy es solo aire y un render bonito en un iPad, pues conlleva riesgos sustanciales. Hay historias de proyectos que se paran o desarrolladores que quiebran. Claro, y el análisis es muy consciente de esto. Por eso no te dice que compres cualquier terreno con una valla publicitaria. El documento establece 4 pilares, 4 reglas innegociables para mitigar ese riesgo. A ver, vámonos uno por uno. El primer pilar es uno clásico, pero adaptado a hoy. La ubicación. Uy, pero ubicación es el cliché más viejo de los bienes raíces. Location, location, location. ¿Qué significa ubicación estratégicamente para 2026? Significa que no basta con estar dentro de los límites de Miami. Tienes que identificar microzonas que ya tengan un crecimiento de infraestructura confirmado por el gobierno o por grandes consorcios. Ah, o sea, donde ya sepas que van a meter dinero para calles, parques, transporte. Exacto. Garantizas que el valor de la tierra va a subir sí o sí, independientemente de tu edificio. Es apostarle a la transformación urbana. Me hace sentido. Lo cual nos lleva al segundo pilar, que la verdad me parece el más crítico. El desarrollador. Si vas a mandar tu capital basándote en una promesa, pues la identidad de quien te hace la promesa lo es todo, ¿no? Es tu verdadero escudo protector. El texto dice que busques un historial verificable. En Florida las leyes para manejar los fondos en fideicomiso son súper estrictas, pero la capacidad de ejecución de la constructora es lo que te salva de un pleito de 5 años. Claro. Tienes que exigir un desarrollador que tenga entregas impecables en su pasado. Totalmente. Las marcas reconocidas tienen muchísimo que perder en reputación. No van a dejar un proyecto a medias. Definitivamente. Ahora, el tercer pilar habla del calendario de pagos, y esto me parece que es el verdadero motor para el extranjero. Si yo compro hoy una casa de esos casi $700,000, ¿tengo que desembolsar el efectivo de golpe o sacar una hipoteca ya? ¿Cómo cambia esto con la preconstrucción? Cambia radicalmente a tu favor. En lugar de soltar todo el capital el día 1, tienes un apalancamiento basado en el tiempo. Firmas con un enganche, digamos del 10 o 20%, y el resto lo vas pagando en hitos de construcción durante 3 o 4 años. O sea, congelo el precio de compra hoy en 2026. Ajá, pero no pagas el total hasta que te den las llaves por ahí del 2029. Espera, vamos a analizar eso, porque congelar el precio suena padrísimo, asumiendo que el mercado siempre sube. Pero ¿qué pasa si el mercado se estanca en esos 3 años? Yo podría decirte que estás atando tu liquidez a una promesa a ciegas. Es un buen punto, y por eso los 2 primeros pilares son prerequisitos. Si compraste en una ubicación con infraestructura confirmada y la demografía sigue empujando 155 personas al día, matemáticamente la probabilidad de depreciación es bajísima. Cierto, los cimientos demográficos te protegen. Y hay otro factor. El desarrollador te da precios preferenciales al inicio porque necesita vender unidades rápido, para que el banco le apruebe sus préstamos de construcción. Ah, o sea, tú le ayudas a mitigar su riesgo ante el banco comprando temprano y él te paga ese favor con un descuento estructural. Exacto. Ganas toda la apreciación del inmueble durante los años de construcción sin haber pagado el valor total. Básicamente estás financiando su credibilidad y cobrando en plusvalía anticipada. Qué fascinante. Bueno, y el cuarto pilar es la estrategia de salida. El informe habla de la etapa de lista cero. ¿Qué significa eso operativamente? La lista cero, o la fase de amigos y familiares, es la etapa más temprana posible de ventas, antes de que el proyecto salga al público. Ahí los precios están en el piso. O sea, si tu tirada es revender, tienes que entrar en esa lista cero para maximizar la ganancia. Sí, o si tu plan es rentar, el reporte dice que la estrategia empieza desde que eliges el edificio. Tienes que ver que el condominio sí permita las rentas que tú quieres hacer.
para que no arruinen tu modelo de negocio. Claro, que la estructura legal del edificio sirva a tu estrategia financiera desde el día 1 y no andar improvisando. Totalmente. Pues toda esta teoría suena impecable en papel, pero el análisis no se queda solo en conceptos. Para ilustrar cómo estos 4 pilares se ejecutan en la vida real, el documento nos presenta un caso de estudio súper específico. Así es. Toman como referencia el proyecto L Residences, en la zona de Edgewater. Si somos completamente objetivos, ¿por qué los autores seleccionaron precisamente este proyecto para validar toda su tesis? Porque es una radiografía perfecta de los fundamentos. Si lo pasas por el filtro de los 4 pilares, L Residences en Edgewater lo tiene todo. Primero, es preconstrucción, así que tienes el apalancamiento temporal y te evitas la pelea por el inventario existente. Y en cuanto al pilar de la ubicación, Edgewater es clave, ¿no? Clavísimo. No es un barrio tradicional, es un corredor frente a la bahía que está en plena transición urbana. Conecta el distrito financiero con el distrito de diseño. Toda la inyección de infraestructura ahí cumple perfecto con la regla de crecimiento confirmado. O sea, palomita en ubicación. Y además trae una marca de reconocimiento global que es la revista Ale. Exacto, ese es el segundo pilar. No es solo un tema de que se vea bonito. Financieramente, una marca así le da una certidumbre enorme a la calidad de la ejecución y atrae a ese 49% de compradores internacionales. Claro, te da liquidez a la hora de querer salir de la inversión. Es un modelo súper eficiente. Resuelve el problema de la devaluación local de nuestros países, sortea el bajo inventario, te asegura apreciación y mitiga el riesgo del desarrollo con respaldos institucionales. ¿Todo encaja a la perfección? Pues vamos a sintetizar todo lo que hemos extraído de este análisis. Lo que el reporte Una Mayani expone con una claridad absoluta es que el sur de Florida, ahorita en 2026, no está flotando en una burbuja de euforia irracional. Para nada. Está cimentado sobre placas tectónicas económicas fuertísimas, una demografía constante con alto poder adquisitivo, una escasez crónica de propiedades y esta dependencia global de usar los bienes raíces en dólares como escudo contra la volatilidad. Esa es la lectura correcta. La gran lección es que para proteger tu patrimonio en esta década, tienes que ignorar el pánico de las noticias, entender hacia dónde fluye el dinero de verdad y usar atajos analíticos como la preconstrucción para asegurar tu posición antes de que los precios se vuelvan prohibitivos. Así es. Y bueno, el análisis tiene una nota final muy orientada a la acción. Indica textualmente que si buscan asegurar su posición, conocer precios, disponibilidad y el plan de pagos de este proyecto, escriban la palabra EL. Y para cerrar esta exploración, creo que vale la pena dejarles un ejercicio mental. Volvamos a la estadística del principio. Si en este mismo momento aterrizan 155 personas nuevas cada día en el condado, proyecten eso a los próximos 10 años. Y en un espacio que está confinado entre el océano y los pantanos, además. Exacto. Geográficamente no hay para dónde hacerse. Entonces, la verdadera pregunta a largo plazo no es si va a haber suficiente tierra, sino quiénes van a ser los dueños de los títulos de propiedad de esos pocos metros cuadrados disponibles. ¡Wow! Con eso los dejamos. Hasta la próxima exploración a fondo.